Estimadas, estimados estudiantes, sean bienvenidos a la primera práctica de laboratorio en la cual analizaremos el tema de graficación. Una gráfica muestra la relación que existe entre dos variables, dos situaciones, dos fenómenos que por lo general se encuentran relacionados o tienen un tipo de relación. Para el estudio vamos a tener tres tipos de relaciones. La primera de ellas, que es la que se estudia con mayor frecuencia, es la relación lineal. Es esta que están observando ustedes acá. La relación que existe entre el eje vertical y el eje horizontal es totalmente directa. Una línea recta. Esa es la forma que se establecen cuando se unen los puntos entre cada uno de los datos, entre cada par de datos. Vean que aquí nos marca los pares ordenados, la posición en X y la posición en Y. Ahora, entonces, a partir de observar, por ejemplo, esta relación lineal, observamos que va a tener dos variables, una dependiente que se va a graficar en el eje Y y una independiente que se va a graficar en el eje X. Por ejemplo, ¿cómo definir o cómo entender cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Bueno, es muy sencillo. La variable independiente es aquella que transcurre o que siempre existe sin necesidad de que exista la otra variable. Vean qué sencillo. Por ejemplo, imagínense ustedes que vamos a salir a correr y vamos a medir cuál va a ser el desplazamiento en función del tiempo. Usted comienza a correr y en un momento se siente cansado y se detiene. En ese momento que usted se detiene, su desplazamiento deja de variar, o sea, se mantiene constante. Pero el tiempo continúa su marcha. ¿Qué podemos explicar de esta situación o qué podemos analizar? Bueno, que independientemente de que usted corra o no, independientemente de que usted tenga un desplazamiento, el tiempo va a seguir corriendo. O sea que si nosotros hacemos una gráfica de desplazamiento contra el tiempo para la carrera que usted que elaboró, el tiempo iría en el eje X porque sería la variable independiente y el desplazamiento iría en el eje Y porque sería la variable dependiente. No puede existir desplazamiento sin que transcurra el tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos muy claro. Gráficamente se observa, ya lo vimos, como una línea recta y la función que describe la ecuación lineal, o la función lineal, perdón, la ecuación que lo describe es y igual mx más b. En este caso aquí están los números 2x más 5. Bueno, m es la pendiente, x son las variables, y es la variable, y b es la intersección con el eje x. Perdón, con el eje y. Con el eje y. Es el punto de x cuando lleva al 0, para ponerlo en términos más amplios. Veamos un ejemplo para entender ese valor de b. Este valor que está acá. En este caso es 5. ¿Qué quiere decir este 5? Bueno, que cuando el tiempo, bueno, cuando la variable x en este caso es 0, esta variable en y es 5. Allá comienza la gráfica. Imagínense que esto fuera una carrera. Entonces, que y fuera 5 quiere decir que la persona, la gráfica, me está dando la posición inicial de la persona. O sea, que la persona estaba 5 metros por delante de la línea de meta. ¿Qué pasa si y fuera menos 5? Por ejemplo, quiere decir que la persona estaría 5 metros por detrás de la línea de meta. ¿Y qué pasa si y es 0? Quiere decir que la persona está justo en la línea de meta. Es decir, ese valor de b es la posición inicial como tal, o representa la posición inicial en una ecuación, en un gráfico, perdón, de posición con respecto al tiempo. Pero en general, lo que me dice es cuál es el valor de x, perdón, cuál es el valor de y cuando x es 0. ¿Ok? Para tenerlo ahí bien claro, ¿cuál es el valor de y cuando x es 0? La intersección con el eje y. Y la pendiente me representa a mí, pues en este caso, cuál es la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Si fuera una gráfica de posición con respecto al tiempo, por supuesto. Seguimos con el ejemplo de la carrera, del atleta. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si por ejemplo esta fuera la gráfica que estamos mencionando,
quiere decir que esta pendiente representaría el cambio de posición, si fuera posición en Y contra tiempo en X. Este sería el cambio de posición con respecto al tiempo y eso se conoce con el nombre de velocidad. ¿Ok? O sea, en este caso, este gráfico, si fuera de posición con respecto al tiempo, este valor de la pendiente físicamente significaría la velocidad del atleta. Para ponerlo en un ejemplo, en un contexto, ¿ok? Bueno, en términos más amplios, esa pendiente representa cuánto es el valor de la tasa de cambio de Y con respecto a X, ¿ok? Hay que tenerlo por ahí bastante claro. Muy bien. Esta sería la ecuación para calcular el valor de la pendiente y esta sería la ecuación para calcular el valor de la intersección con el eje Y. Ya me voy a devolver a ellas. Entonces, profe, quiere decir que, por ejemplo, en este gráfico, todo adopta un significado físico. Sí, tanto la pendiente como la intersección con el eje Y van a tener significados físicos, van a significar, van a representar una variable dentro de nuestro análisis. Entonces, de ahora en adelante, siempre que se resuelva y se ejecute, se resuelva algo con carácter experimental y se resuelva realizando un gráfico, hay que analizar qué significado físico tiene el eje Y, el eje X, la pendiente y la intersección. Eso es algo que de ahora en adelante es necesario realizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos esta otra relación que está acá a la par. Vean que, bueno, esta relación, vamos a correrlo un poquito para allá, es una relación potencial. Observen que tanto el eje X como el eje Y van a tener un comportamiento no lineal, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener que van a variar potencialmente. La escala, por decirlo de alguna manera, para linealizar esto es una escala logarítmica. Ya lo vamos a revisar un poquito cuando hagamos algunos otros cálculos. Esto de acá representa la ecuación. Como esta es la ecuación de recta, digamos, y igual mx más b les decía, esta de acá es la ecuación que se resuelve para las relaciones potenciales. En el caso, porque hay otro tipo de relaciones. Entonces dijimos que acá variaba, ninguno de los dos ejes varía linealmente, ¿ok? Todos tienen, o tienen ambos ejes, es decir, una relación distinta de la linealidad. En este los dos ejes varían linealmente, ¿de acuerdo? En esta relación, esta es la relación exponencial. Vamos a tener que el eje X va a variar linealmente, pero el eje Y no. El eje Y no va a presentar una relación lineal. Entonces, para que tengamos clara la diferencia. Aquí los dos ejes varían linealmente, aquí los dos ejes, ninguno de los dos ejes más bien varía linealmente, y aquí solamente el eje X varía linealmente. ¿De acuerdo? Esos son los tres tipos de gráficos que vamos a resolver. Por supuesto que yo puedo tomar un gráfico, por ejemplo, potencial o exponencial y linealizarlo. Ya lo vamos a realizar para que ustedes lo vean. Ahora bien, matemáticamente, estas son las dos ecuaciones que les decía, me describen los valores para encontrar la pendiente y la intersección. Yo esto se llama el método de mínimos cuadrados. Yo a este método de mínimos cuadrados puedo aplicarle ciertas propiedades y, por ejemplo, para poder linealizar una ecuación. Vamos a ver. Si tenemos una relación, por ejemplo, potencial, le aplico a cada uno de los datos, tanto en X como en Y, un logaritmo en base 10. Y pues ya aplicando el logaritmo en base 10, ya lo que hago es linealizar la expresión y encontré la pendiente para una función lineal que nace de esa función exponencial, de esa función potencial, perdón. Si yo quiero linealizar una función exponencial, en este caso, el que varía diferente es el eje Y. Entonces, aquí le aplico una función de logaritmo natural a el eje Y únicamente. El eje X queda lineal. Es como para que más o menos entiendan ustedes cuál es la operación matemática. Muy bien. Ahora, ¿qué tan relacionadas están las variables? Para encontrar ese valor, vamos a usar
un elemento estadístico llamado el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal está dado por esta expresión a partir del método de mínimos cuadrados y me va a decir qué tan lineales son las variables. Por ejemplo, si R es 1, entonces quiere decir que hay una relación lineal directa entre las dos variables que estoy analizando. O sea, es una línea recta. Si R es 0, como en este caso, quiere decir que no hay ningún tipo, no puedo trazar una tendencia de una línea recta. Los puntos son una nube. Y vean ustedes que puede ser un valor de 0,5, 0,8, se van acercando los valores, ¿verdad? Entre sí, entre más cerquitas estén los puntos, más cercano a 1 es. Puede ser negativo cuando la función es decreciente, por supuesto. Y hay que tener claro algo aquí. El valor de R varía entre -1 y 1. O sea, -1 es el valor límite cuando la función es totalmente decreciente y es una línea recta. Si la función es creciente y es una línea recta, el valor de R es 1. Y si es 0, como les decía, es una nube de puntos. ¿Ok? Muy bien. Veamos un poquito aquí con los datos que ustedes tienen para que vean cómo se elaboran gráficas en Excel. Nosotros vamos a utilizar Excel para elaborar gráficas, hacer los cálculos de las pendientes, hacer los cálculos del coeficiente de correlación, para no tener que utilizar pues todas esas ecuaciones. Pues ahí viene y es de aplicar. Es un poco lento tal vez el proceso, pero se puede ejecutar perfectamente. Vean ustedes que voy a hacer una gráfica de desplazamiento con respecto al tiempo. Aquí están, esos son los mismos datos que ustedes tienen. ¿Ok? Entonces, primera regla que tiene Excel. En los ejes, el primero que ustedes van a escribir siempre va a ser el eje X y el segundo va a ser el eje Y. Entonces observen que aquí están al revés, porque dijimos que el tiempo es independiente y el desplazamiento es dependiente. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, no pasa nada. Lo podemos dejar así. Si no tienen la versión de Excel, recuerden que con las cuentas institucionales ustedes pueden acceder a la versión de Excel en línea y perfectamente pueden trabajar. Entonces, quiero que me presten atención. Acá, en la barra de menú de Excel, ustedes van a buscar la función insertar. ¿Ok? Vean que lo primero que hago es tomar los datos. Algo importante, y quiero que lo vean. Por ejemplo, voy a poner 0.4. Vean la alineación y voy a poner 0,4. Vean la diferencia. Cuando Excel lee un número, Excel lo alinea hacia la derecha. Si no lee un número, lo que está leyendo es texto, Excel lo alinea hacia la izquierda. Quiere decir que si los números están alineados, hago levantamiento de los datos y los números están alineados a la izquierda, como en este caso, quiere decir que Excel no va a leer un número, va a leer un dato y nunca me va a hacer una gráfica. Tiene que estar alineado hacia la derecha. Bueno, vean que todos los de arriba están alineados hacia la derecha, entonces hay que tener cuidado con el punto o con la coma, con que utilice. Bueno, marco ahí cualquiera de las celdas y vean que ya le di insertar, ¿de acuerdo? Y observen que me despliega todo este tipo de gráficos. Gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos de pastel, por ahí me tira gráficos de jerarquía, me tira gráficos estadísticos, histogramas, gráficos combinados. Y este tipo que es el que nosotros vamos a utilizar, que es el gráfico de dispersión. Siempre vamos a utilizar el gráfico de dispersión porque vean ustedes ahí la descripción, muestra la relación entre conjuntos de valores, entre variables. Eso es lo que nosotros queremos hacer, por eso es que usamos gráficos de dispersión. Cuando ustedes le dan clic, por ejemplo, si le dan clic directamente, él por defecto pone este, pero si le dan clic en la flechita, como lo hice yo, le tira los diferentes estilos, que sean solo los puntos, que sean los puntos y líneas suavizadas, solo las líneas, puntos y líneas rectas, solo las líneas rectas, que sean burbujas en 3D, bueno, en fin. Yo siempre, pues lo más sencillo, un gráfico de dispersión solo de puntos, para ver el análisis primero. Entonces le voy a dar ahí. Vean ustedes que me tira una cajita, por decirlo de alguna forma, un cuadrito en blanco. Vamos a seleccionar los datos. Entonces, vean que aquí arriba, cuando ustedes le dan, con solo que toquen clic, si yo me salgo de aquí, ya desaparece. ¿Lo vieron? Totalmente. Pero si yo le doy clic en el cuadrito, me aparece la opción de seleccionar datos. O le doy clic derecho y me aparece también la opción de seleccionar datos. Clic derecho sobre el cuadrito. De cualquiera de las dos maneras yo llego al mismo lugar. Y le voy a dar agregar. ¿Ok?
Entonces, vean que me dicen, esto es si yo tengo varias series, porque yo puedo hacer diferentes gráficos, o tomar, perdón, diferentes series en un mismo gráfico. Por ejemplo, el atleta 1, el atleta 2, bueno, ahí no le voy a poner nada, porque la verdad es que no. Valores de X, entonces le doy aquí, en la flechita, lo observan, donde dice seleccionar rango, y voy a marcar los valores del eje X, que son los del desplazamiento. ¿Ok? Ya los marqué. Le doy nuevamente acá en la flechita a la esquina, lo observan, aquí está el cursor. Me voy a los valores del eje Y, le doy en la flechita aquí también y selecciono los valores del eje Y. ¿De acuerdo? Vuelvo a darle ahí y ya le doy a aceptar. Vean que aquí, si yo quiero ponerle un nombre a la serie, yo se lo puedo poner, pero bueno, no lo vamos a hacer. Nada más le pone a uno el valor ahí. Listo, ya están los datos y le doy a aceptar. Entonces, quiero que observen, ya me aparecen los puntitos y vean que me marca aquí arriba en colores cuáles son los datos que yo estoy utilizando. A los gráficos siempre se les pone un título. Entonces, ahí le doy doble clic y le pongo gráfico 1, movimiento. Ok, listo. Ahí está. Siempre hay que ponerle un título representativo, que no sea muy extenso para no perder al lector. Hay que rotular los ejes. Entonces, para rotular los ejes, yo me voy aquí. Vean que estoy siempre dándole clic sobre el gráfico. Si yo le doy clic en una celda, desaparece el menú arriba. Si yo le vuelvo a dar clic sobre el gráfico, vuelve a aparecer el menú. Yo le puedo poner un diseño diferente, que el fondo sea en color negro, que tenga la cuadrícula, las rueditas, que sea de esa forma. Bueno, en realidad eso es muy al estilo de ustedes. Pueden ponerle otros colores, que sean color, por ejemplo, que sean esta paleta de colores, vean que cambiar los puntos, o en esta otra, o más bien que sea solo monotemático. Bueno, en fin, yo lo voy a dejar así como está por default, ¿ok? Entonces, voy a ponerle el nombre a los ejes. Entonces me vengo acá, agregar elementos del gráfico, lo observan, aquí a mano izquierda, cuando yo le doy clic sobre el gráfico, y aquí está la opción, bueno, los ejes, y aquí está lo que a mí me interesa. Saben que está el título, por si no lo pueden cambiar, también lo pueden poner, pero viene aquí los títulos del eje. Entonces, en el eje le doy horizontal primario, entonces me aparece títulos del eje, y yo le voy a poner que en el eje X tengo el desplazamiento y ojo, entre paréntesis le pongo la unidad kilómetros. Kilómetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y le doy, ya, lo quito, es decir, ahí está. Quiero agregar no, perdón, en el eje X no tenía el desplazamiento, tenía el tiempo. Vean ustedes qué interesante. Me equivoqué. No pasa nada, le doy doble clic y borro. Vean que es tan sencillo como eso. ¿Ok? Lo hice ahí para que lo vieran, ¿verdad? Tengo el tiempo y lo tengo en horas. ¿Ok? Perfecto. En el eje Y, ¿qué tengo? Bueno, me voy aquí, títulos del eje, título vertical, doble clic y le doy que en el eje Y, ahí efectivamente tengo el desplazamiento en kilómetros. ¿De acuerdo? Si me equivoco nuevamente, bueno, no es necesario que pongan la palabra en, ya con solo que pongan kilómetros, ya se sobreentiende. ¿Ok? Si me equivoco, le doy doble clic y listo. Perfecto, aquí está el gráfico listo. Aquí ustedes tienen otras opciones y demás. Ese es el gráfico. Vean que con solo observarlo uno dice, no, esto es una relación lineal. Profe, ¿y podemos hacer modificaciones? Por supuesto. Bueno, ustedes si quieren cambiar un dato, inmediatamente el gráfico cambia el dato. Y no tienen que estarlo actualizando, él solito lo hace. Ahora bien, si yo quisiera, por ejemplo, ver cuál es la ecuación de recta, es muy sencillo. Me voy a uno de los puntos, le doy clic derecho, ¿ok? Ustedes están en el gráfico ahí, sobre cualquier punto, le dan clic derecho y abajo vean la opción que dice agregar línea de tendencia. Ustedes hacen clic y a la derecha, obsérvenlo acá, les aparecen las diferentes opciones. Si el gráfico es exponencial, lineal, logarítmico, polinómico, bueno, la función que tengamos, en este caso vean que por defecto está puesto lineal. Aquí viene, bueno, si ustedes quieren cambiar la escala, en fin, ahí vienen una serie de valores que ustedes pueden hacer. Vean acá, yo les voy a poner que quiero que me presente la ecuación en el gráfico
Y además voy a hacer clic que me presente el valor de R cuadrado, o sea, del coeficiente de correlación lineal. Y observen, voy a sacar un poquito aquí nada más para que lo vean, ¿ok? Observen aquí que, bueno, lo voy a poner más bien aquí abajito. Observen aquí que el gráfico, vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo observen, me da cuánto es el valor de Y igual mx más b. Bueno, en este caso la intersección con el eje Y es negativa. Esta es la pendiente, representaría la velocidad del movimiento y me da el valor de R. Lo que se hacía con aquellas ecuaciones, Excel me lo da. Casi, casi es 1. Vean que es 0,995. 9995. Casi es 1. O sea, podemos decir que hay una relación casi lineal entre las variables. Prácticamente, por redondeo, podríamos decir que es lineal. ¿De acuerdo? Esto se ejecuta con las ecuaciones que venían antes, que yo les enseñé. Ahora, este es bastante bonito porque es lineal. Veamos este otro, ¿ok? El mismo procedimiento. Aquí están los datos, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar acá. Acá están los datos. Vean que el gráfico es de presión contra volumen, ¿ok? Presión va en el eje X y volumen en el eje Y. Ahí, eso nos lo dice el manual. Perdón, presión en el eje Y y volumen en el eje X, sí, como se lo dije, correcto. Entonces, igual, cualquier punto, marco, le doy insertar, le doy acá en gráficos de dispersión, perfecto, ahí me tiró el gráfico, le selecciono los datos, agregar, en el eje X va a ir el volumen, enter, también puede ser así, en el eje Y va a ir la presión, perfecto, listo. Y observen, aceptar, observen la relación. Ustedes le ponen el título, le ponen los rótulos de los ejes y demás. Yo quiero que ustedes observen. Y ustedes me dicen, profe, esa relación de fijo es potencial. Sí, es una relación potencial. ¿Cómo dijimos? Entonces, si yo le doy aquí clic, hago clic derecho sobre uno de los ejes, agregar línea de tendencia, vean que entonces marco es una relación potencial y quiero que me presente la ecuación y me presente también el valor de R. Y observen que aquí me sale la relación. ¿Lo ven? Vean que potencialmente tiene un R de 1, o sea, hay una relación directa, es totalmente potencial. Observen acá, quiero que aquí mismo, en las relaciones, quiero que observen, ¿verdad? Aquí estaba la ecuación, ¿la ven? Y igual AX a la B. Entonces observen que cuando ustedes tienen acá, Y igual, este sería el valor de A, X y menos 1 sería el valor de B. ¿Lo observan? Que coincide el valor de la función con lo que tenemos ahí en la teoría. Y les decía, usted, profe, ¿y ese gráfico uno lo puede linealizar? Totalmente. Vean, vamos a ver. Demos un momentito, ahí está. Lo copiamos y lo pegamos o lo volvemos a hacer. Vamos a ver si Excel nos permite la función. Está un poco lenta tal vez la compu, pero ahí está, perfecto. ¿Lo ven? Lo copié, es lo mismo que volverlo a hacer. Es que quiero que vean que yo puedo linealizar este asunto. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es, de nuevo, voy a quitarle la línea de tendencia. Déjenme ver. Ok, aquí está, en formato de línea de tendencia. Voy a quitarle las dos. Perfecto. Vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, voy a dejarlo tal cual, como estaba. Aquí también, voy a quitar la relación. Quiero que vean la linealidad que esto puede adoptar. Ahí está por defecto, pero así lo podemos dejar. ¿Cómo hago yo lineal esto? Les dije que los dos ejes variaban diferente o sea, no variaban linealmente, sino tenían una variación distinta. Entonces, yo me voy, le hago clic derecho sobre el eje X en este caso, y me aparece dar formato al eje. Entonces le doy ahí, dar formato al eje, y observen que me aparece una opción que la voy a marcar que se llama escala logarítmica. Perfecto, ya la marqué. Entonces, ya esta relación se hizo logarítmica, ya no está variando linealmente. Vean,
varía de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a... Y ahí va. Vean que no hay una linealidad. No es 1, 2, 3, 4. Aquí seguiría 11, 12. Aquí tendría que ser 20, porque vean que la distancia es la misma, pero no es 100. Eso quiere decir que esta escala está variando logarítmicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sigue 11, no sigue 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100. No sigue 110, sino seguiría 200, 300, 400 y ahí sucesivamente. En el eje vertical voy a hacer lo mismo, dar formato al eje y marco el valor de escala logarítmica y quiero que observen cómo el gráfico adopta una relación lineal. ¿Lo ven? Si yo le doy clic derecho, ya lo que hice fue linealizar el dato como tal. Pero también, pues quiero que vean que la relación lineal no es la que está. ¿Lo ven? Yo esta línea incluso, ahí está, ya la borré. Vean ustedes la relación para verla todavía más sencilla. Estaba ahí metida esa. Igual, clic derecho sobre uno de los ejes, dar formato al eje. Perdón, dar formato al eje no. Agregar línea de tendencia, es decir, y claro, yo voy a poner que esta es sigue siendo una relación potencial. Vean que aunque yo cambié los ejes y ahora se ve lineal, sigue siendo potencial como tal. Y ahí voy a marcar igual la ecuación y voy a marcar el valor de F. Esto no va a cambiar, obsérvenlo, porque lo que yo estoy haciendo en este caso es modificando la escala del eje, ajustando la escala del eje a los datos, analizando el comportamiento físico que tiene la variable y ajustando un gráfico, los ejes de un gráfico a ese comportamiento. Por eso el valor de Y y de R no cambia. Vieron ustedes que si yo le pongo lineal en Excel, me tira una línea curva, si le pongo potencial, aunque esté así, me tira la línea recta porque esa es la relación. Vean ustedes que es mucho más sencillo, vean la relación que existe. Ahora, ustedes me dicen, profe, ¿y si fuera una exponencial? ¿Qué les dije yo en la exponencial? Pues que en el eje X se mantiene la escala lineal y en el eje Y cambia esa escala por una escala logarítmica. Eso es lo que sucede. Entonces, pues para que lo tengamos por ahí totalmente claro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejecutar los gráficos, los van a hacer ustedes y presentaremos el correspondiente informe de esta semana.